pastor, un evangelista, un profeta, y nos dice: tendrá grandes cosas, Dios hará grandes cosas contigo. Pero no nos dice el profeta como cuando Jesús llamó, vamos a decir, a este hombre llamado Pedro, o a los 12 discípulos, a David, cuando lo fueron a ungir, muy joven, todavía menor de edad. Lo ungieron y le dijeron: Dios te ha elegido como rey de Israel. Pero nunca le dijeron a David lo que él tenía que enfrentar. ¿Y qué es lo que significa un encuentro con Dios? Antes de nosotros tener un encuentro con Dios, significa conocer verdaderamente a Dios, saber verdaderamente quién es Dios y saber los planes que Dios tiene conmigo. Y aquí nos muestra esta historia un joven que Dios le estaba llamando a tener un encuentro con él, y se lo revela a través de sueños. Él dice la palabra que el primer sueño que él tiene le cuenta a sus hermanos. Era el menor de todo, pero hay una frase en uno de los textos bíblicos que llama mucho a la atención en esta historia, que la Biblia toma varios capítulos para hablar solamente de este hombre, de este joven, hasta que llegó a cumplir el plan de Dios en él. Pero ¿qué tuvo que acontecer antes de Dios cumplir su propósito y antes de José conocer a Dios? Hay algo que a mí me muestra la Biblia. Váyase al capítulo 39. Si usted está ahí, 39 capítulo, versículo 2 en adelante. Mire lo que dice el 39 versículo 2. En el 37 leímos donde Dios está llamando a José, mostrándole lo que quería hacer con él, mostrándole de que él iba a gobernar. En el 37 Dios le dice a este joven con menos de 18 años, le dice: yo te voy a llevar a un palacio, te voy a poner a gobernar, la gente te va a tener que respetar, será un hombre de honra y de propósito. Pero no le dice lo que iba a tener que atravesar. Pero hay algo que la Biblia enseña después de que a José le acontece todo lo que a lo mejor nosotros sabemos. Y en el 39 versículo 2 dice la siguiente manera: mas Jehová estaba con ¿quién? José. Estaba con José. Y dice: y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, escuche bien, alguien de afuera, quiero que presten atención a esto, alguien que no conocía al Dios de José, alguien que tenía otro Dios, alguien que no conocía del propósito, alguien que no sabía de su llamado. En el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Wow, gloria a Dios. Y que todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué hacía? Lo hacía prosperar en su mano. Lo que aquí me muestra esto es algo, y esto me llama mucho la atención. Yo recuerdo que a la edad de 13 años, cuando Dios me llama, cuando yo no tenía ni idea de lo que era un pasaporte, no tenía ni idea de lo que era conocer otro país, 13 años de edad, me bautizan un sábado y un domingo. Viene alguien de Brasil, yo en República Dominicana, y me dice el Señor que te saca a las naciones. Dice Dios que te va a poner las naciones en tus manos. Y muy bonito se escucha todo eso. 13 años de edad. Luego de eso, entre los 13 a los 17 años, recibí mucha palabra, mucha profecía, donde la gente venía y decía: Dios te cambia el nombre. Hasta el nombre me cambiaron en el mundo espiritual. Dice Dios que te pone por nombre Moisés, porque será dulce para que te sigan. Dice Dios que te pone por nombre David, porque será
tener el nombre en el mundo espiritual de alguien que realmente representa éxito en el mundo espiritual. Todo aquel que tiene sueño en Dios, el que quiere lograr algo, aún en el mundo secular. Si usted quiere comprar una casa y usted no nació siendo rico de cuna, usted tiene que trabajar mucho para pagar esa casa. Si usted tiene o quiere comprar un carro, si quiere comprar un carro bueno, usted tiene que comprar el carro, pero tiene que trabajar duro y a veces trabajar extras para poder pagar ese carro. Pero hay algo que la Biblia no nos muestra, pero sí nos revela. Y es que cuando Dios llama a alguien con un plan y un propósito, hay que entender algo claro. Todo el que tiene planes en Dios, todo el que tiene pautado un encuentro con Dios, tiene que saber que antes de ese encuentro, primero el infierno se levanta. Todo el que a Dios ha llamado para servirle a Él, no puede decir que todo le ha salido color de rosa, porque ni Cristo tuvo una vida color de rosa. Todos los hombres que Dios llamó tuvieron que pasar procesos, tuvieron que vivir dificultades. Muchas veces quisieron rendirse. Le digo algo, no solamente José, no solamente David, en un momento el mismo Cristo. Porque cuando tú tienes un propósito en Dios, tu propósito es eterno. Y todo lo que tiene que ver con la eternidad, el diablo lo persigue. Por eso hay jóvenes que están aquí hoy, que van a ser grandes hombres de Dios, grandes predicadores de Dios, futuros líderes, maestros, profetas, evangelistas, adoradores. Si el enemigo no se levanta, hay que revisar quién fue que lo llamó. Porque la Biblia dice que, miren, en estos caminos no hay nadie que en algún momento no haya querido rendirse por alguna situación que haya estado viviendo. Van a venir situaciones en tu vida que incluso tú vas a tener que ponerte a veces frente a un espejo y decirle: Señor, fuiste tú que me llamaste. Porque el mismo Cristo en un momento dijo: oye, Padre, vamos a hablar. ¿Cuál fue el propósito? La Biblia dice cuál fue el propósito de Cristo. Si leemos la historia de Mateo 3, nos encontramos cuando el ángel llega, le dice: le pondrá por nombre Emmanuel, que este significa Dios entre medio de nosotros, Dios con nosotros. El profeta Isaías. Pero en un momento dado, el propósito de Dios era que Cristo muriera. Ese era el propósito. Morir por cada uno de los que estamos sentados aquí, por cada uno de los que nos están escuchando. Pero también la Biblia muestra que en un momento Jesús dijo: mi alma está triste en gran manera, mi alma está afligida en gran manera. El que conoce un poquito de esta historia se da cuenta que Cristo sudó, y no fue cualquier sudor. Era tanto el estrés, era tanto lo que había en la mente de Cristo para cumplir un propósito, que dice la Biblia que su sudor fue mezclado ¿con qué? Fue mezclado con sangre, porque se rompieron en la parte interna de él por el estrés que estaba a punto de vivir. Y llegó un momento que clamó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, no permita, mira a ver, Padre, si hay otro modo